Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Buenos días, Hola, profe. hola, profe. Días, profe. Buenos días, profe. Bien. Me alegra. Eso es lo importante. Listo, muchachos. Entonces seguimos con nuestro tema. Preguntas. Preguntas. ¿Ya empezamos a grabar? Sí. ¿Alguna pregunta? Escucho. Creo que quedamos ahí. En la defensa y protección de esa mucosa gástrica. ¿Sí? Tiene un mecanismo, una protección ¿para qué? Para los efectos nocivos del exceso de ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico tiene un pH ácido, es el pH eh, más ácido que tiene pues todo el organismo. Listo, en la resorción ósea también se encuentra, acuérdense, en esa resorción ósea también está por el ácido, la formación de ácido clorhídrico, que finalmente es el que va a degradar todas esas hidroxiapatitas que hay en el hueso. ¿Sí? Entonces, muy importante cómo se va a proteger entonces ese estómago a los efectos nocivos de este ácido. Y lo va a hacer entonces mediante la producción de moco. ¿Sí? Vamos a ver que en el estómago hay un moco, que ese moco, ya ahorita les voy a mostrar, tiene un grosor, una capa, y que la pérdida o la desintegración de esa capa es capaz de generar problemas pues a nivel de la superficie de la mucosa gástrica, generando las gastritis. ¿Sí? Esa inflamación de la mucosa puede llevar a la gastritis. Y la gastritis se clasifica en diferente, o sea, tiene una clasificación bastante amplia, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Eh, la producción de bicarbonato. Entonces, esa producción de bicarbonato que proviene también ¿de dónde proviene? De la saliva en su mayor parte, ¿no? Recuerden que el bicarbonato se produce en las glándulas salivales. ¿En qué porciones? ¿En los acinos o en los conductos? En la secreción primaria o secundaria. En la secreción primaria o secundaria. El bicarbonato se produce o se secreta en los conductos y hace parte de la secreción secundaria de la saliva. También no se van a secretar a través del conducto biliar y el conducto pancreático. Y unas porciones del estómago también producen ese bicarbonato, porque el bicarbonato va a ser un neutralizador del ácido clorhídrico. ¿Sí?
¿Qué es un ácido, muchachos? Un líquido con el pH muy bajo. ¿Y qué significa eso? Sus hidrógenos no están ionizados, creo que es la palabra. ¿Cuándo los qué? Cuando los hidrógenos no están ionizados, o sea, pierden su molécula perdón, su carga. ¿Todos están de acuerdo con Kevin? Profe, yo no fui el que habló. ¿Quién habló? Santiago. Santiago. ¿Todos están de acuerdo con Santiago? Profe, pues, y para completar a mi compañero Santiago, porque pues sí, yo estoy de acuerdo con él, hay que tener en cuenta que también el ácido gástrico, el ácido gástrico que secreta el estómago, que lo que hace es como actuar para que ciertas bacterias no proliferen dentro de este. Entonces, creo que es una de las cosas que dijo mi compañero Santiago, como para completar. Sí, no, yo los veo como... a ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Qué es un ácido? Entonces, un ácido es una molécula que puede ceder hidrogeniones y una base es la que los puede captar. Entonces, cuando hablamos de ese ácido y que hablamos del pH en 1, ¿a qué hacemos referencia? Digamos, porque ese es el pH del ácido clorhídrico, 1, algunos. Digamos, Borón lo dice que es 1. ¿A qué hace referencia eso? Entonces, el pH hace referencia al potencial del hidrógeno, ¿sí? Es una medida que, digamos, como es un potencial, su concentración obviamente tiene una gran... Al principio era de 10 y después lo hicieron de 2, ¿sí? Pero es entonces el potencial del hidrógeno, ¿sí? Es un logaritmo que se hace para el ion hidrógeno, ¿sí? Porque el ion hidrógeno es el que se va a intercambiar entre el ácido y la base. Entonces, tengan en cuenta ese ion hidrógeno. ¿Y cómo se secreta ese ion hidrógeno para generar ácido clorhídrico? Ustedes ya lo saben.
si vamos a hablar de esto. Todo eso ya lo tienen que tener claro. Entonces, por lo tanto, se va a generar un moco y un bicarbonato que van a proteger la superficie del estómago del efecto de los hidrogeniones que prácticamente marcan el pH. O sea que cuando más ácido la sustancia, más cantidad de hidrogeniones o lo contrario, menos. ¿Ustedes qué opinan? Menos no, porque está dispuesto a recibir los hidrógenos. Más. Si el pH es 1, es más cantidad de hidrogeniones. Porque menos ceros a la izquierda. O sea, eso es un logaritmo. O sea, eso tiene ceros a la izquierda. Es para que lo tengan en cuenta. No se les vaya a olvidar. Porque todos esos temas son importantes en el equilibrio también ácido básico. Todo lo que es el hidrogenión. Es hidrógeno. Y la pepsina, pues que también, digamos, ya empieza a actuar. Acuérdense que el ácido clorhídrico activa la pepsina. Y la pepsina va a ir a degradar las proteínas. También hay una barrera epitelial, que es la mucosa gástrica. La capa de moco tiene un grosor de 2 milímetros. Imagínate cómo es de grueso. Entonces ahí muestran y dicen que cómo esas células de la superficie del estómago y las paredes interiores de la cripta están recubiertas de células mucosas superficiales que producen un moco espeso y pegajoso, característico de la pared estomacal. Entonces mira que aquí nos nombran el pH. Superficie celular, 7. Y acá no se alcanza a ver, pero acá dice que el jugo gástrico, mira, no sé si ustedes alcancen a ver, ahí medio veo, 2. Que este moco mide 2 milímetros, ¿sí? Que aquí es más cantidad de proteína, es obviamente que el moco también hay una porción que es una porción más pegajosa y con más viscosidad, y a medida que se va llegando hacia la luz, pues ese moco se vuelve más acuoso. Mira, las células gástricas también van a producir bicarbonato. En el fundus hay bastantes células que producen bicarbonato, ¿sí? ¿Quién va a reaccionar entonces con el ácido clorhídrico? ¿Sí? Pero entonces recordemos los conceptos del pH. Si un pH es, digamos, bueno, dice de 2, pero también algunos autores lo mencionan que es de 1,
significa que tiene mayor cantidad de, o sea, de estos hidrógenos. Hay que tenerlos en cuenta. Listo, muchachos, hasta acá entonces terminamos todo lo que es la secreción gástrica. Preguntas. Preguntas. No, profe, ninguna. ¿Cómo van con todo? Recuerden, muchachos, que esta modalidad virtual depende de uno mismo, de lo que uno estudie. Si ustedes no estudian, y ahorita, digamos, uno puede estar en una casa tranquilo, posiblemente. Todo depende de lo que uno estudie. O sea, ahorita en estos momentos es prácticamente autónomo. Todo ese estudio, todo ese aprendizaje, depende de cada uno. ¿Sí ves? Es un método también más tranquilo. Porque igual, digamos, ustedes pues se dedican a desarrollar el ABP, el escenario, ¿sí? Pero pues hay que meterle la ficha a todo. Preguntas. Antes de llegar a fases de intestino delgado, porque ya pasamos la gástrica, ¿sí? Digamos, ahora vamos a hablar algo de la motilidad gastrointestinal, ¿sí? ¿Cómo se llevan a cabo todos esos movimientos sincrónicos a nivel del tracto gastrointestinal que van a permitir que el bolo avance? Y que, como les explicaba, es, digamos, como una carrera de relevos, finalmente. Porque donde esté el bolo, obviamente que la base cefálica es una sección, pero donde esté el bolo en el momento, inclusive que empezamos a masticarlo, ¿sí? Dependiendo de donde esté, empieza a actuar esa porción del tracto gastrointestinal. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Y sí, que depende de muchos de esos aquellos factores que yo les nombraba, que utilizaban vías paracrinas, autocrinas, que están involucrados los quimiorreceptores, que están involucrados los mecanorreceptores, ¿sí? Todo eso, sistema nervioso enteral, sistema nervioso autónomo, todo eso trabaja sincrónicamente para mantener entonces un movimiento gastrointestinal adecuado, ¿sí? Y ahí está. Todo ese movimiento de la pared intestinal va a controlar el flujo de contenido luminal a lo largo de toda su longitud. Todo sincrónico, muchachos. Hasta en una vaca. Por eso la vaca tiene que hacer unos movimientos ruminales, ¿sí? Con el fin
de devolver el alimento otra vez, remasticarlo, que eso es prácticamente la rumia, ensalivarlo, con el fin de que el alimento cuando ya esté fermentado, porque acuérdese, entonces, todo eso tiene que relacionarlo y ya tiene que empezar a profundizar en el tema. ¿Sí? Que cuando digamos ya cuando el alimento se fermenta, que es la palabra que escuchamos normalmente, es porque va a haber la acción de ciertas bacterias y aumenta la población de esas bacterias y esas bacterias van a generar entonces la producción de unos ácidos grasos volátiles, ¿no? Todo tenemos que se absorben a nivel del rumen. Todo eso, movimiento, después que las bacterias pasan, cuando mueren, porque como hay una proliferación, pues mueren algunas, pasan a través del retículo o maso, y en el abomaso es donde se va a llevar entonces la degradación de esas proteínas que van a generar entonces la proteína de origen bacteriano. Y ahí en esa porción del abomaso también va a generar todo lo que vimos. Eso es una relación, ustedes tienen que relacionarlo. Todos sus movimientos son controlados. Ya les había mencionado que entonces los principales patrones de motilidad son de mezclado, que se llaman segmentación, y de propulsión, que sería el peristaltismo o la peristalsis. Recuerden que esas células musculares, ¿cuáles, cómo se llaman las porciones musculares del tracto gastrointestinal? ¿O qué tipo de músculo tiene? Profe, ahí sería el tema de las capas muscular longitudinal y muscular circular. Ajá, sí. Y los dos son músculos en su gran mayoría lisos. Entonces acuérdense que los músculos lisos tienen una característica. Aquí como en el tracto gastrointestinal que están empaquetados y lo otro es que tienen uniones GAP y que esas uniones GAP van a permitir la comunicación rápida entre toda esa fibra muscular que es larga. Y acuérdense de las varicosidades, que es esa prolongación que salía del axón y que finalmente llegaba a generar sinapsis con varias fibras musculares a lo largo. Entonces, todas esas características son las que permiten también ese movimiento tan controlado, esa motilidad. Y ahí lo tenemos, las uniones GAP, una característica, ¿no? ¿Dónde hay más uniones GAP? ¿En qué tipo de células? Es que eso es fácil, mire que la fisiología es súper fácil. A ver, ¿en dónde más hay uniones GAP? A ver, bueno, les voy a ayudar. En los cardiomiocitos.
¿Se acuerdan de esas uniones GATT para que todo el corazón también se contraiga de una forma rítmica y sincrónica? ¿Sí? Entonces ahí también hay uniones GATT. ¿En dónde más hay uniones GATT? La neurona, ¿eh? Exacto, en la neurona. Pues en las neuronas también hay uniones GATT. Aquí, en estas células musculares del tracto gastrointestinal, también hay uniones GATT. Bueno, ¿y qué es una unión GATT? ¿Qué es una unión GATT? No me vayan a decir que un buzo que se llama GATT. A ver, ¿qué es una unión GATT? No, es un tipo de celular, ¿Una qué? ¿Una qué? una comunicación entre celular. Es un canal y permite que se intercambien qué. ¿Iones? Corrientes sí, que sean botones de una célula a otra. Entonces, si una célula se estimula, pues estimula a su célula vecina sin necesidad de una sustancia, por ejemplo, de tipo paracrino, ¿sí? Porque si fuera paracrino no se demora más. Entonces, necesita ese tipo de uniones para que la comunicación sea rápida. Por eso las neuronas también la utilizan, porque cuando las neuronas, acuérdense que hay un potencial químico y uno eléctrico. Esas uniones GATT manejan esos potenciales eléctricos. Por lo tanto, la contracción del músculo liso va a ser entonces sincronizada. Tiene que ser sincronizada. Si no, digamos en un perro, alteración en la motilidad. Si se aumenta la motilidad intestinal, diarrea. Si el perro eh, tiene una alteración a nivel en el peristaltismo, puede generar una intussuscepción, que es que un asa intestinal se introduce dentro de un asa intestinal. ¿Sí? Eso se llama una intussuscepción, ustedes lo van a ver. Entonces el intestino se mete o se sobre el mismo intestino. Eso es muy frecuente. En el bulldog, frecuentísimo. Que se come algo que alteró la motilidad, intussuscepción, diferente a cuerpo extraño, y sería un tipo de obstrucción. ¿Y el perro qué va a presentar? Vómito. El perro vomita todo. ¿Sí es? También en el caballo ustedes van a ver muchos problemas a nivel del colon, desde el ciego, ¿sí? Ustedes, digamos, van a ver, no, que el animal tiene cólico equino, a los que les gustan los caballos. ¿Qué es un cólico? Es un dolor abdominal. Entonces al caballo le duele el abdomen y ustedes ven al caballo que se bota al piso y Y le el empieza a cólico doler el abdomen. está ligado a no sé quién. Entonces, vamos a ver que todos esos movimientos
en el equino, todos los movimientos intestinales. Si hay una disminución en la motilidad, pues se genera un timpanismo, por ejemplo. ¿Sí ves? Inclusive hay varias causas de ese cólico, ¿sí? Por el gran desarrollo que tiene pues el equino a nivel de ese intestino grueso, ¿sí? Profe, Dime. yo tengo una pregunta. En el equino, ellos tienen problemas con la inervación autónoma que conlleva a problemas de cólicos, ¿cierto? Si digamos, si ustedes no pueden utilizar, por ejemplo, atropina en un equino, ¿por qué no pueden generar una atropina en un equino? Digamos, ustedes van a ver fármaco y la atropina, entonces la atropina se la voy a definir. La atropina es un parasimpático lítico. ¿Tú qué creerías que significa eso? Le estimula el cólico al caballo. No, no, yo no he dicho eso. Lo estimula, pero estoy diciendo que qué significa que la atropina sea un parasimpático lítico. Estimula la motilidad. No, porque mira, yo no he dicho motilidad, sino parasimpático lítico. No sé, profe, que tiene afinidad con el sistema nervioso parasimpático. Y es O lítico, o sea que rompe, se une al receptor de la acetilcolina y no genera acción. Hace todo lo contrario. Por eso la atropina no solamente tiene efecto a nivel gastrointestinal, sino también a nivel del corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca porque disminuye el sistema nervioso parasimpático. A nivel del tracto gastrointestinal disminuye la motilidad. ¿Sí ves? Como disminuye la motilidad, porque acuérdate que la motilidad está por el sistema nervioso parasimpático. Si se bloquea el canal, no hay estímulo, por lo tanto el movimiento se va a disminuir y genera un hilo paralítico. ¿Sí? profe, pero digamos que cuando están hablando de eso, es digamos, algo que tiene como tal el caballo, que tiene como esos trastornos, Ajá. eh, pero eso es fisiológico. Digamos, el caballo está por especie predispuesto. ¿Sí ves? Y todo es de ese control. Mira todo el control que tiene que hacer y él tiene que hacerlo es hacia el final. ¿Sí ves? Entonces, el caballo por especie está predispuesta. ¿Sí? Y ustedes le pueden, digamos, tienen que clasificar el tipo, digamos, si vamos a hablar del cólico, tienen que aprender, digamos, cómo son los movimientos también, cómo se miden los movimientos peristálticos en el equino. ¿Cómo lo miden ustedes? En un bovino, pues miran son los ruminales, ¿no? Ustedes miran los movimientos ruminales. Más o menos, ¿cuántos movimientos ruminales son? De 2 a 3. Cada 2 minutos. Entonces, con el puño izquierdo se para sobre el lado del rumen, le hace fuerza y le mide los movimientos ruminales. ¿Sí? También nosotros tenemos que empezar a determinar cómo es ese vaciamiento de las diferentes glándulas, de los diferentes esfínteres y de todos esos compartimentos del tracto colónico del caballo, ¿sí? Entonces, por el lado derecho, ahí vamos a encontrar el ciego y el colon. También hay que hacer la palpación rectal o una ecografía, también se puede hacer. Entonces, todo esto que vemos acá, la fisiología, es para ponerla en práctica en los animales. Ponerla práctica. Es una fisiología 100% práctica. ¿Alguna otra pregunta?
O sea, ustedes tienen que entender que esto es una evolución de las especies, o sea, este tracto gastrointestinal, toda esta motilidad, todo este movimiento, ¿sí? Se tiene que dar en todas las especies. ¿Qué es lo que cambia? La anatomía, ¿sí? Preguntas. Preguntas. Listo. Yo creo que tomémonos ahí un descansito y ya seguimos. No quiero que se me canse. Pero preguntas, muchachos. Ya, entonces ya en 5 minuticos, 10 minuticos, tómense en un café y ya nos vemos.
Listo, muchachos. Que lo hayan disfrutado el café. Bueno. Para tener en cuenta entonces todo este movimiento intestinal hay que eh, también mostrar interés y darle estudio a estas células que son las células intersticiales de Cajal. Las células intersticiales de Cajal son unas células neurológicas especiales que van a mantener las contracciones musculares, ese ritmo de esas contracciones musculares. Entonces, ahí es un grupo especializado de células implicadas en la transmisión de la información de las neuronas al músculo. ¿Sí? Van a estar al nivel del todo el tracto gastrointestinal. Y son las que van a mantener el ritmo, ¿no? Así como hablábamos de las células marcapaso a nivel del cardíaco, aquí hablamos de las células intersticiales de Cajal. ¿Sí? ¿Por qué le ponen por el nombre Cajal? La persona que hizo la investigación. Entonces, por eso recibe ese nombre. Profe, Dime. una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, estuve mirando algunas cositas y me Sí. surgió la inquietud, digamos, en la gastroparesia, cómo se vería afectada la parte parasimpática del animal. Es una gastroparesia, está afectada. Lo que pasa es que tú tienes que entender que si el animal, sus movimientos van a ser por la vía parasimpática, cualquier patología que genere problemas a nivel, digamos, del vago, ¿sí? Todas esas ramas parasimpáticas en diversos tejidos, como por ejemplo el estómago, en el caso que tú me dices, también a nivel intestinal, todo siempre va a estar estimulado a nivel del tracto gastrointestinal. Si se bloquea el estímulo parasimpático, se genera una gastroparesia, que es una parálisis del estómago que posiblemente me lleve a un vólvulo gástrico, que es una torsión gástrica, porque como se para, empieza a haber una fermentación, el estómago se llena de gas, y digamos, si hablamos eso en el perro, genera muerte en menos de 2 horas, ¿sí? Es rápido. Entonces, digamos, toda alteración a nivel parasimpático, recuerda que no solo lo podemos hacer, digamos, mecánico. ¿Qué pasaría? La otra es, no sé si con ustedes pregunté, ¿qué pasa si yo corto el vago? Que sería mecánico, ¿no? Yo cojo y corto el vago en un animal. Cuando hacían vivisecciones, que eran estudios en animales vivos, pues ellos cortaban el vago y veían qué pasaba con los diferentes órganos que tenían inervación vagal. Sí, entonces, si se genera una alteración, puede ser farmacológica, por eso hablamos de la atropina, porque la atropina actúa sobre los receptores parasimpáticos y altera pues estos órganos, tiene varias actividades. O por ejemplo, cuando un órgano fosforado, el órgano fosforado y los carbamatos son unos parasimpáticos miméticos, directos, o sea que actúan sobre el receptor, ¿sí? Entonces, cuando el perro llega intoxicado con organofosforados, el perro tiene contracciones musculares exageradas a nivel de la pupila que va a tener. Ah, ¿cómo llega la frecuencia cardíaca?
Sí, se intoxica con un carbamato, con un órgano fosforado. Entonces, todas los estímulos, todas las acciones que se generen sobre el sistema nervioso parasimpático puede generar problemas gastrointestinales. Pero aquí estamos también hablando de ese ritmo que lo marcan unas células muy importantes, que son esas células intersticiales de Cajal, y que están implicadas en la transmisión de la información desde las neuronas a las células del músculo liso. Entonces ahí lo tenemos. Células marcapaso con capacidad de generar ritmo basal eléctrico y activación de unas ondas denominadas ondas lentas. Por eso el potencial de acción de las células entéricas para este movimiento se llama un potencial de acción en espiga, ¿sí? No, no es como una onda sinusal o como una onda eh, que la veíamos en las células neurológicas, ¿sí? Que tiene su fase de polarización y repolarización, no. Es un umbral en espiga. Entonces tiene como una espiga al final, en toda la planicie tiene una espiga. Y pum, cae otra vez porque ese movimiento es sincrónico. Entonces hay un ritmo basal eléctrico y genera la activación de ondas lentas. Todas esas sumas, ondas lentas, quimiorreceptores, mecanorreceptores, y toda la cascada eh, de sustancias, tanto paracrinas como endocrinas, son las que permiten finalmente entonces todo ese movimiento. Y ahí tenemos entonces las células intersticiales de Cajal como células marcapaso del sistema gastrointestinal. Entonces, cuando hablemos de células marcapaso, no solamente vamos a hablar a nivel de las células del corazón, sino sabemos que también el tracto gastrointestinal tiene sus propias células marcapaso, llamadas células intersticiales de Cajal. Entonces, es una red de células intersticiales, aquí las vemos. ¿Sí? Una red de células intersticiales, esas que están acá, todas estas. ¿Sí? Que van a generar entonces una onda lenta, que puede ser de tipo eléctrico, y que finalmente, ¿sí?, va a permitir entonces una corriente de calcio, ¿sí?, en los canales tipo L, y genera entonces un potencial de acción que finalmente se va a ver como una contracción o un movimiento del tracto gastrointestinal. O sea que cuando hay vaciamiento gástrico y el corazón se contrae, como yo les mostraba, las células intersticiales de Cajal estaban manejando todo ese movimiento también. Porque ahorita, como vamos a ver, se van a enviar unas ondas lentas. Las ondas lentas son necesarias, miren la palabra como la voy a decir, son necesarias, mas no suficientes para generar un potencial de acción. Y un movimiento. Por eso tenemos que hablar entonces, hasta acá preguntas.
Pues para entender todo esto tenemos que hablar de algo muy importante que es la electrofisiología del músculo liso. Ese potencial de membrana en reposo a través del músculo liso del tracto gastrointestinal varía con el tiempo, ¿sí? Y va a tener prácticamente un ritmo eléctrico. ¿Por qué? Porque esas ondas lentas que se van a ir a generar en las células intersticiales de Cajal, ¿sí?, van a ir a intentar generar un potencial de acción. Pero para que se genere ese potencial de acción, no solamente se necesita de estas ondas lentas, sino de otros estímulos. A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, en el canino, la frecuencia de ondas lentas es de 5 por minuto en el estómago, de 20 por minuto en el intestino delgado y de 6 a 8 por minuto en el colon. ¿Sí ve la generación de estas ondas lentas? Entonces, cuando uno está comiendo y el estómago está lleno, ¿cuántas veces se puede contraer el estómago del canino? Esto es prácticamente igual en el humano, sí, muy similar. Muchachos, ¿Cómo, si un profe? canino No come, muy bien. si un canino come y la comida está en el estómago, ¿cuántas contracciones o cuántos vaciamientos gástricos o cuántos movimientos gástricos, porque también son diferentes, va a generar ese canino cuando come? Si las ondas lentas son de 5 por minuto. Pues 5. Y si el intestino eh, está trabajando, pues puede llegar hasta las 20 por minuto, mira. ¿De qué depende esto? De los diferentes estímulos que estén en el momento. Pero si el estómago está vacío y se envían 5 ondas lentas, ¿cuántas veces se va a contraer el estómago? ¿Cuántas veces se va a mover el estómago? ¿Cuántas creen ustedes que es el número de ondas lentas en un rumiante? En el rumen. O sea, ¿para qué se necesita que el rumen se mueva? Damos los ejemplos con los rumiantes. Profe, no es porque la cantidad de forraje o alimento que consume el bovino, entonces lo que necesita hacer el rumen es como hacerlo voltear, como que se mueva para ir haciendo sus respectivas funciones.
para destruir lo que encima, para destruir proteínas y Sí, eso. sí, muy bien. O sea que el alimento es un estímulo, ¿verdad? Según lo que tú me dices. Sí, profe. Entonces eso hace que, pues obviamente los movimientos ruminales se activen y empiecen a hacer Ajá. todo como si fuera una mezcladora, mejor dicho. Exacto, listo, perfecto, muy bien. Listo, excelente. Entonces se necesita del alimento y de estas ondas lentas, porque finalmente esas ondas lentas se van a ir a activar en todos sus movimientos. Si no hay ondas lentas, no se genera completamente el potencial de acción. Por eso les decía que el potencial de acción es una modificación, es especial, porque no es un potencial de acción que dependa de solo un estímulo. Por ejemplo, en la sinapsis. Solo es un estímulo, la sinapsis desencadenó un potencial de acción en una neurona posináptica, por ejemplo. En los potenciales de acción de este tracto gastrointestinal, como es en espiga, necesita la suma de diferentes estímulos. Uno de ellos es el alimento que va a estimular ¿qué? Los quimiorreceptores, otro los mecanorreceptores, y todo eso va a generar una respuesta integrada para que se genere el movimiento. Y si vemos que en el colon los movimientos son de 6 a 8, son menos cantidad de movimientos, menos cantidad de producción de ondas lentas. ¿Sí? Mire, y ahí lo dicen, estas ondas lentas están presentes en todas las porciones del tracto gastrointestinal. La frecuencia, mira lo que dice acá, pero no la presencia de las ondas lentas varía entre las especies domésticas. O sea que en todas las especies hay ondas lentas. Lo único que va a cambiar son las frecuencias. Por ejemplo, en el perro, que decimos que son 5 por minuto en el estómago, son 20 por minuto en el intestino, son 6 a 8 por minuto en el colon. La rata también va a tener ondas lentas. El rumiante, el bovino, el equino, todos tienen ondas lentas. Varía la frecuencia. Los humanos. Estas ondas de despolarización parcial se mueven en dirección oral. ¿Qué significa oral? Que van en ¿Que va devolución en hacia la sentido boca. contrario a la boca? Exacto. Exacto. Entonces, aquí, ¿quiénes van a ser importantes? Las uniones GAD.
¿sí? Esas uniones GATT permiten que estas ondas lentas sean conducidas rápidamente a ambas capas musculares. Muy importante entonces estas uniones GATT. ¿Sí? Por eso se las nombraba al principio. ¿Sí? No solamente unen eléctricamente, sino químicamente. Por lo tanto, esas ondas lentas se van a distribuir por todo el músculo liso, ¿sí? De una forma prácticamente simétrica, al mismo tiempo. Por eso no solamente se da el movimiento en una sola porción, sino en una porción bastante amplia. Y todo controlado. Pues estas uniones GATT permiten que esas ondas lentas se distribuyan también hacia las células adyacentes a través de esas uniones. Y esas ondas lentas están generadas entonces por esas células intersticiales de Cajal. ¿Dónde se localizan las células intersticiales de Cajal? Como ya les mostré, es una capa fina entre las células longitudinales y circulares. Ahí se encuentran, uniéndolas. Preguntas. ¿Cómo van con el escenario? Profe, ¿puede volver la diapositiva un momento, por favor? Gracias, profe. Listo. Chicos, tengo una reunión con la doctora Angie, una chica de segundo. Entonces, preguntas. ¿Cómo vamos? Yo tengo una con respecto a la Dígame. ABP, Sí, señor. como cual en sí, de todos los temas que hemos tratado este corte, hay uno en específico que quiere que esté presente en el ABP o se habla de todo lo que hemos visto en fisiología con respecto a la especie que cada uno nos asignó. Sí, claro. Todo lo que hemos visto. Ah, vale, doc. Otra pregunta. Listo, muchachos. Dios los bendiga. Hay que hacer un trabajo porque ya nos vamos a llegar a los rumiantes. Vamos entonces. Yo creo que la próxima clase, ¿cuántas clases quedan? Todavía tenemos bastantes. Ya vamos a terminar. Lo único que quiero es que estos temas queden pues claros. Si hay dudas, pues contestarlas, pero vamos muy bien. ¿Listo? Listo, muchachos. Mi Dios me los bendiga. Vale, doctor, lo mismo para usted, un feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.